Buenas noches. Bueno, recordamos que estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y recordamos que el Evangelio de San Mateo es el primero del Nuevo Testamento. Luego, después del Antiguo Testamento vienen los Evangelios y ahí está Mateo. Recordamos capítulo 1, habla de la genealogía y nacimiento de Jesucristo y lo identifica como que es el Rey de Reyes del linaje de David, que es líder como Moisés y que vino a sacarnos de la esclavitud. También anuncia que será el Salvador. Y habla en el capítulo 1 sobre ese Manuel que es Dios con nosotros, los cual muestra, o Mateo desde el punto de vista de lo escribe Leví, habla de que ese Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y habla de lo que va a ser. Capítulo 2 es reconocido como rey por los reyes a pesar del rey, y que los reyes más los vinieron, a pesar de que el rey quiso como cambiarlos, incluso matar a Jesús, es reconocido como rey, por evitar que ese faraón lo matara, ese rey lo matara, migraron a Nazaret y dice que para que se cumplieran las escrituras. Capítulo 3, hace 8 días lo vimos, sobre el anuncio del reino de Dios dado por Juan el Bautista, la necesidad de arrepentimiento y por último terminan los últimos versículos hablando del bautismo, donde es reconocido como el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo y esa voz que se abre en el cielo. Terminamos el capítulo 3 con los versículos 13 al 17, que me voy a permitir leerlos. Dice en Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así termina el capítulo 3. Hoy entramos al capítulo 4, 25 versículos. Y el tema para esta noche es sobre el ministerio terrenal de Jesús, el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Permítanme oramos. Amado Dios, Padre Santo, al confrontarnos con tu palabra, con tus escrituras y más con tu vida, Señor. Queremos hoy revisar dos aspectos importantes de tu vida, Señor, nombrados en este capítulo, Señor. Pero oramos no solo para ver tu gloria, tu misericordia, tu majestuosidad, sino también para confrontar a nosotros con lo que es la vida cristiana, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas. Oramos para que a través de tu palabra, Espíritu Santo, hables a cada uno de nosotros a nuestro corazón. Y todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al capítulo 4. No lo vamos a leer, sino lo vamos a ir leyendo a medida que vayamos pasando cada uno de los aspectos de este capítulo. Y el capítulo yo lo he dividido en dos partes, del 1 al 11 en la tentación y el 12 al 25 la parte del ministerio. Entonces vamos a ir a la primera parte de la tentación. En Mateo 4, el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recordemos que el capítulo 3 termina con el bautismo de Jesús. Jesús ahí en el río Jordán, rodeado de personas, desciende el Espíritu Santo como paloma, se abren los cielos, dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y dice, entonces, en ese momento, fue llevado por el Espíritu al desierto. En Marcos, un mensaje paralelo dice, fue impulsado. O sea, fue como enviado, como llevado allí al desierto y con un propósito para ser tentado por el diablo. Entonces vemos como Jesús, estando allí en el río, rodeado de la multitud, es lanzado al desierto y vemos una serie de contrastes, grandes contrastes, porque él sale de las aguas del Jordán para ir a un desierto árido, seco, caluroso. Pero no solo eso, él sale de multitudes y de ruido de las personas que estaban viéndolo bautizándose, como siempre hacía Juan el Bautista, y llega a un lugar solo, en silencio, con ese calor atrás, atroz. En el capítulo 3 vemos cómo el Espíritu estaba sobre él, como paloma, pero aquí en el capítulo 4 es llevado por el Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo esté ahí junto a él, otra cosa es que el Espíritu Santo sea el que lo impulse a ese desierto. En el capítulo 3 termina diciendo que se abrieron los cielos, pero en el capítulo 4, en esta parte vemos que se abre la tentación, en el versículo 1. Dice en el capítulo 3 que una voz de los cielos se oyó, pero aquí está la voz del tentador que viene a tentar a Jesús. En el bautismo es reconocido como el Hijo de Dios
Y aquí Satanás, ese tentador, quiere hacerlo dudar de ser hijo de Dios. O simplemente al saber que era hijo de Dios, empieza la tentación. Y por último, en el capítulo 3 sale el agua bautismal y entra el fuego de la tentación en el capítulo 4. Hermanos, después de ser bautizado Jesús, que es reconocido como hijo de Dios, y de agradar al Padre, porque dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto y lo deja en manos del tentador. Y yo me pregunto si a veces nuestra vida no es así. Estamos en medio de la relación con Jesús, llenos del Espíritu Santo, viendo los cielos, escuchando a Dios en su presencia, y aún nosotros mismos identificamos como hijos de Dios, y esa identificación que nos da el bautismo. Y de un momento a otro cambian las cosas. Y esa alegría, ese gozo que tenemos, a veces llega en tristeza porque nos sentimos solos, en un sitio desértico, sin alguien que nos apoye en el ministerio. Tal vez haya más personas que nos ataquen ministerialmente, ¿verdad? Y nos sentimos en un desierto árido, en un silencio, porque nadie habla con nosotros, y nos preguntamos, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y no entendemos que el Espíritu Santo muchas veces nos lleva a ciertas circunstancias, a ciertas pruebas, no solo para probarnos, sino para que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios en nuestras vidas y cómo Él puede obrar a pesar de las dificultades. Y tal vez en muchos aspectos de nuestra vida, en medio de esos caos, de esa persecución, de esas pruebas, se abre la tentación. Y nuestras mentes son movidas a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y escuchamos voces, las voces de que nos critican, las voces de los que hablan contra nosotros, de los que nos persiguen, pero por encima de eso está la voz del tentador, que quiere derrotar nuestro ministerio, que quiere derrotar nuestras vidas, que quiere acabarnos, ¿verdad? Y llega la duda de, ¿seré hijo de Dios? ¿Valdrá la pena ser hijo de Dios? El Salmo 73 dice, en vano he lavado mis manos, ¿verdad? Y entramos al fuego de la tentación. Pero sabes que esto no es desconocido por Dios. Muchas veces el Espíritu Santo lo permite para que nuestra fe sea aprobada. La vez pasada hablamos de eso. La fe se prueba, pero no para derrotarnos, sino para fortalecernos. Y así entra este capítulo allí, ¿verdad? Dice que después de haber ayunado por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que son tres las tentaciones que nombra este libro, este capítulo, y las tres corresponden a un mismo esquema. Nos habla de la situación, nos habla de la tentación y nos habla de la solución. Vamos a mirar en la primera que sucede. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y entendemos que esa palabra ayuno es una palabra física, es decir, dejar de comer. Algunos dicen que incluso no tomó agua, pero yo pienso que sí es posible que tomara agua, ¿verdad? Porque estaba en el desierto y porque el cuerpo humano no aguanta más de 4 o 5 días sin agua, algunos hasta 40 días sin comer, pero no sin agua. Yo pienso que Jesús tomó algo de líquido, es una suposición mía. El texto dice que ayunó 40 días, el ayuno básicamente es la parte de comida física, ¿verdad? De comida sólida. Pero yo creo también que a pesar de que Jesús estaba en un ayuno físico, no descuidó su parte espiritual. Yo estoy totalmente convencido que estuvo orando esos días, que estuvo recordando la palabra de Dios del Antiguo Testamento que estaba allí y que se debilitaba físicamente, pero se fortalecía espiritualmente. Y llegó un momento en que obviamente después de 40 días y 40 noches sin comer, pues tuvo hambre. Es decir, la situación que enfrenta Jesús aquí es que tiene hambre, es una necesidad física. Y por eso vino a él el tentador. ¿Sabes que al tentador no hay que ir a buscarlo? Él viene y viene en los lugares menos esperados por nosotros, en el momento menos pensado por nosotros, y llega ahí. Y en el caso de Jesús, obra en su mente y le dice, si eres el Hijo de Dios. Yo no creo que le estuviera tentando con que él dudara que fuera Hijo de Dios. Más bien como que le da bueno, si usted es Hijo de Dios, haga algo por usted mismo. O sea, ¿usted se va a morir de hambre? No, ya es hora que haga algo. Y haga algo sencillo, porque usted es capaz de hacer algo sencillo, mire. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es el problema que esas piedras se conviertan en pan? Si usted al fin y al cabo tiene necesidad física, pues coma, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús tuvo una lucha interna. Y allí en su mente, en lo que nosotros llamamos conciencia para nosotros,
él empezó a pensar las cosas y aunque oía una voz externa que lo tentaba, su voz interna donde estaba la palabra de Dios fue su alimento en este momento, fue su fortaleza, porque es en la palabra de Dios donde está el poder. El poder no está en nuestras capacidades, el poder no está en nuestra fuerza, el poder no está en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestro ministerio, no. El poder está en la palabra de Dios. Y entonces Jesús, de una u otra manera, recuerda la palabra de Dios y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, acudiendo al Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Luego, lo que vemos en la primera tentación es que después de 40 días y 40 noches de ayuno de alimento, le dio hambre. Llegó a él el tentador, lo reta con algo sencillo, convierte estas piedras en pan, solo hablándolas y cómaselas para suplir sus necesidades. Y le dijo, supla sus necesidades físicas. Pero Jesús, teniendo la palabra de Dios en su corazón, en su mente, se defiende con ella. Queridos hermanos, ¿cuántas veces Satanás quiere orar en nuestras vidas para decirnos, mire, usted tiene problemas físicos? Haga algo. ¿Cuánta gente ha hecho incluso pactos con Satanás para mejorarse de alguna enfermedad o de suplir una necesidad? O cuántas personas se dejan llevar por la tentación y roban o adulteran papeles o algo para generar ingresos porque piensan que es una necesidad. Y yo creo que en esta primera tentación, Satanás tienda a Jesús con una necesidad de la carne, porque era su parte del hambre que tenía. Pero como en medio de esa situación de hambre, esa tentación de la necesidad de la carne, la solución es la palabra de Dios que tiene ese poder. En la segunda, vamos a mirar el mismo proceso, ¿verdad? Dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ese pasaje me parece muy, muy adecuado para nuestras vidas, porque es que ¿a dónde lo llevó Satanás? A la santa ciudad, imagínense, lo llevó a la santa ciudad. Y en la santa ciudad lo lleva a un aparente lugar seguro, que lo lleva sobre el pináculo del templo. Y tal vez nosotros como cristianos nos sentimos más seguros en la iglesia que en cualquier parte. Decimos, yo estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo no me pierdo el culto del martes, del jueves, del domingo, y yo me la paso en la iglesia. Pero cuidado, ahí Satanás también nos puede tentar. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo nos va a tentar en la iglesia? Pero a veces somos llevados a la murmuración, al chisme, a quejarnos, a criticar todas las cosas, ¿verdad? Y somos tentados aún en lugar seguro. Pero lo peor de esa tentación es que también le dice si eres hijo de Dios, pero le habla con la palabra de Dios y le dice, escrito está. Es decir, usted conoce la palabra porque ya me respondió con ella, pues en la palabra de Dios dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Satanás le está diciendo, mire, para que no tropiece, usted no les viene a pedirles a los ángeles. Usted tiene la capacidad de pedirles a los ángeles, pídale a ellos que ellos te sostengan para que no tropieces con las piedras, ¿verdad? Él está diciendo, mire, cumple la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice a sus ángeles mandará. Sabes que yo he visto y me ha pasado muchas veces que aún a través de la palabra de Dios, Satanás quiere tentarnos para que usemos la palabra de Dios de una forma inadecuada. Y a veces sacamos textos aislados, versículos aislados, o los cambiamos, como en este caso, porque en este caso cambia una parte estructural del texto. Y no sabemos que somos tentados y terminamos haciendo cosas inadecuadas ante el Señor. Y ojo, que Satanás es astuto y Satanás también conoce la palabra de Dios. Claro, como en este caso la dice mal. Y entonces le dice a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le dice, escrito está también. ¿Qué está diciendo Jesús? Mire, no aísle los versículos. Si usted quiere usar la palabra de Dios, úsela en general. ¿Y cuántas veces vemos nosotros personas que sacan versículos, sacan versículos, sacan versículos y terminan diciendo cosas totalmente equivocadas a lo que es la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros hemos tentado porque se nos olvida un versículo y lo recordamos mal y podemos terminar haciendo otra cosa inadecuada, ¿verdad? Pero Jesús lo que está diciendo es, use la palabra de Dios, pero úsela en general, toda. Y por eso es que debemos tener conocimiento de toda la palabra. No es sacar versículos, ¿verdad? Ahora, si leemos el Salmo 91, versículo 11 y 12, dice,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. Y es algo totalmente distinto a lo que Satanás le dijo a Jesús. Similar a lo que pasó con Eva y similar tal vez a lo que te pasa a ti y a lo que me puede pasar a mí. Satanás es astuto, Satanás es engañador, Satanás es acusador, Satanás es mentiroso y cambia una palabra de Dios para hacernos pensar que nosotros estamos obedeciendo a Dios. No lo estamos haciendo. El texto, cuando leemos ahí en el Salmo, lo que está diciendo es que esos ángeles nos van a guardar y guiar, no a proteger de la manera que está hablando allá. Dice para que tu pie no tropiece en piedra, es decir, para guiarte. Y antes dice que te guarden todos sus caminos. Habla más de guía que otro tipo de protección. Deuteronomio 6:16 fue el texto que usó allí. Dice, no tentaréis a Jehová nuestro Dios como lo tentaste en Masá. ¿Sabes que en la segunda tentación pareciera que Jesús está en un lugar seguro? Parecía que Jesús estuviera escuchando la palabra de Dios y que no podía tener ningún temor. Pero Jesús, que conocía bien la palabra del Señor, que la conocía en general, puede defenderse de Satanás porque conocía la palabra de Dios en general y no versículos a medias. Sin embargo, Jesús fue tentado en la vanagloria de la vida. Lo que Satanás quería era que fuera orgulloso y mandara a llamar a esos ángeles para que esos ángeles, no sé, le dieran la provisión tal vez, le dieran alimento, lo cuidaran físicamente. Pero Jesús, con la palabra de Dios, se defiende en este caso. Y pasamos a la tercera. Dice que otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La tercera tentación. ¿La situación cuál era? Que otra vez, ya lo he llevado una vez a una parte alta, el pináculo del templo, acá lo lleva a un monte muy alto, ¿verdad? Muy alto. Ahora, vamos a entender que aquí hay algo que se usa donde no es una realidad, porque no puede haber un monte tan alto que le permita ver todo el mundo. No podría ser. Pero ahí en ese monte yo creo que le muestra una imagen de todos los reinos del mundo y de la gloria de cada uno de esos reinos. Y al mostrarle todo eso, le dice, mire, hagamos algo sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. Yo tengo todo esto, te lo voy a dar. Lo único que tienes que hacer es 2 minuticos ahí. Póstrese y me adora y yo te doy todo esto, ¿verdad? No era más, ¿verdad? Yo te doy todos los reinos y su gloria, pero tú lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme una vez, un momento, ¿verdad? Ahora, Satanás, como dice en Isaías 14, siempre había tenido ese deseo de estar en el reino de Dios, de proclamarse como Dios incluso, ¿verdad? Obviamente que fue derrotado y todo esto. Pero miremos la solución un poquito. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, bueno, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, entendiendo que Dios sí le dio autoridad a Satanás sobre este mundo, sobre este sistema, pero esa autoridad está limitada al poder de Dios. Nunca Satanás va a tener más poder de Dios, pero Dios a veces le permite ciertas cosas, como en el caso de Job, o en este caso. Luego, en medio de todo, Satanás estaba adulterando un poquito la verdad, pero estaba dándole una verdad a medias. Y ese es el problema de Satanás. Así como la segunda tentación usa un versículo mal interpretado, a medias y cambiado, así usa Satanás. Recuerden que es el engañador y es el mentiroso. Y puede llegar a decirnos medias verdades y si nosotros la creemos, podemos fallar también. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, vete de aquí, Satanás. Y otra vez vuelve con la palabra de Dios, y en este caso, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ah, pero cuando le dice esto, ¿sabe qué? El diablo entonces le dejó. El diablo que estaba ahí le dejó. Pregunto yo, ¿quién obedece a quién? ¿Quién es el que obedece a quién? Porque Satanás obviamente que llegó allí a decirle a Jesús que le obedeciera algo sencillito, por un momentico, póstrese y me adora. Pero Jesús le dice, no, no tentarás al Señor. Y solo al servirás, ¿cuánto? El 100% de nuestras vidas. Querido hermano, ¿sabes que a veces nosotros sentimos esa tentación de, ay, por esta vez voy a decir una mentirita, o por esta vez voy a hacer esto mal? Yo sé que eso, pero una sola vez el Señor entenderá. No, hermanos, nuestra vida es en santidad.
Y es cada momento de nuestras vidas, cada segundo de nuestras vidas que podemos experimentar esa plena relación con el Señor y adorarle todo el tiempo. Porque si cedemos una vez, estaríamos fallando. Jesús le dice, sal de aquí, vete de aquí, Satanás. Y habla con la palabra de Dios otra vez, ¿verdad? Y dice luego que el diablo le dejó y vinieron ángeles sin servir. Yo me imagino que esos ángeles mismos le trajeron de comer, que esos mismos ángeles lo guardaron, lo protegieron y le estaban sirviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 40 días que ayunó y después de esas tentaciones que pasó, esos ángeles mismos ayudaron a Jesús. Dios siempre actúa en el momento. La mayor tentación que tenemos los cristianos es que queremos hacer las cosas ya, que queremos que todo salga ya hoy, tiene que ser hoy, y no esperamos al tiempo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Esperó al tiempo de Dios. Cuando Satanás se fue y los ángeles vinieron. Pero, ¿por qué hizo eso? Porque conocía plenamente la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así es Satanás. Si nosotros hacemos las cosas bien, él se aparta por un poco de tiempo, pero vuelve. Es posible, lo que dice el texto, es que Satanás se le apareció a Jesús muchas veces para tentarlo. Acá en este evangelio habla de 3 veces, pero acá dice en Lucas se apartó de él por un tiempo. Eso quiere decir que después de un tiempo volvió Satanás a insistir, porque Satanás insiste, insiste, insiste. Por eso hemos de aguantar con la palabra de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, la misma herramienta que usó Jesús es lo que Santiago nos dice a nosotros como creyentes. Tenemos que someternos a Dios y la forma de someternos a Dios es confiando en Él, es creyendo en Él, es conociendo su palabra, es tener esa palabra no en el celular, no en 4, 5, 6 versiones, es en nuestra cabeza, es en la memoria. Por eso la importancia de memorizar versículos, de memorizar textos, porque en algún momento Satanás puede llegar a nuestras vidas aún con la misma palabra para engañarnos. Y si no la sabemos bien, podemos caer. Pero nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, no cedemos a él, ni por un momento, ni por una vez, nunca. Y así va a huir de nosotros. Entonces, en este caso, Satanás estaba tentando a Jesús con los deseos de los ojos. En la segunda, lo tentó con la vanagloria de la vida, en la tercera, con los deseos de los ojos. Dice, en nuestras vidas muchas veces pasa que somos tentados. Y a veces nos pasa lo de Adán, que cuando Jesús, el Señor se le aparece a Adán, le dice, ¿qué pasó? Dijo, la mujer que tú me diste. Como que dice, pero hermano, fui yo, pero hermano fue la mujer. Y además, tú me la diste. ¿Sabes que a veces nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué me pone en estas? Dios, ¿por qué me pone en tentación? Y muchas veces, como Adán decimos, la mujer que me diste es que tú permitiste. Pero la verdad, está en Santiago también, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Es decir, Dios no nos va a tentar. No culpemos a Dios. Dios está ahí para fortalecernos. Dios está ahí para guiarnos. Dios está para consolarnos. Dios está para darnos la fortaleza que nos vamos a ver más adelante, ¿verdad? El problema es que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y es seducido. Son nuestros deseos que Satanás usa porque él conoce nuestras acciones. Él no conoce nuestros pensamientos. Él no sabe tú y yo qué pensamos. Por eso cuando recibimos a Jesús lo hacemos con la voz alta para que Él entienda que ya no somos de Él, sino de Jesús. Pero a veces nuestros pensamientos nos atraen, nos seducen y esa tentación se va fortaleciendo hasta que nos seduce. Y entonces esa concupiscencia, ese deseo desenfrenado, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte espiritual y nos separa de Jesús. Jesús fue tentado en 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Este texto nos está diciendo que así como Jesús fue tentado, tú y yo somos tentados. Y somos tentadas por la carne, por el orgullo y el ego, y por lo que vemos, por los deseos de los ojos, ¿verdad? Pero si pensamos en eso, también tenemos que pensar en el Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón
guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y sabes que la guerra se hace en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y por eso es importante saber cómo estamos alimentando nuestra mente, porque allí en nuestra mente es que están todas estas cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojos y la vanagloria de la vida. Pero allí también debería estar la palabra de Dios. Es memorizar la palabra de Dios con un gran propósito, para no pecar contra Dios, para no pecar contra Dios. Ahora alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué Jesús fue tentado? O sea, ¿por qué Jesús va a ser tentado? Y tenemos que entender primero que Jesús fue tentado en su parte humana. En Hebreos, capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, Jesús fue tentado en todo como nosotros, en su parte humana. Jesús, 100% Dios, Jesús, 100% hombre, fue tentado en la parte humana, ¿verdad? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué no pecó? Porque confió en el Señor, porque confió en el Padre, porque conocía la palabra y por medio de la palabra se defendía. Así como Jesús soportó la tentación, así como Él venció el pecado, dice que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido hermano, tú y yo somos tentados. La pregunta es, ¿qué hacemos en la tentación? ¿Nos dejamos atraer y seducir por nuestros pensamientos? ¿O confiamos en la palabra de Dios y buscamos el oportuno socorro en Jesús? Oramos a Él para que nos dé la fortaleza. Hebreos, capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mire, Jesús diría ser en todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? Es decir, también experimentó la tentación, ¿verdad? Pero dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes qué? Jesús como hombre conoce lo que es la tentación, conoce lo duro que es la tentación, pero en su amor, en su misericordia está ahí dispuesto, en ese trono de su gracia, para que tú y yo vayamos a Él, para pedirle gracia en el oportuno socorro. Luego, querido hermano, si estás tentado en este momento, si estás pasando tentación o algún momento pasas tentación, recuerda que Jesús también fue tentado, pero que no creyó. Puedes acudir, como yo, a Jesús para pedir misericordia, para pedir gracia y para pedir fortaleza. En 1 Corintios también dice que Dios es tan fiel que no dejará ser tentados más de lo que podamos soportar y nos dará con la tentación la salida para que podamos vencer. Siempre está la fortaleza del Señor y la salida. El problema es que a veces somos seducidos y atraídos por la tentación. Aprendamos, hermanos de Jesús, a que en medio de la tentación busquemos la palabra, confiemos en el Señor y busquemos de Él para que Él en su misericordia y bajo su gracia nos apoye en la tentación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual resiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, fuimos comprados con la sangre del cordero, una sangre preciosa, una sangre valiosa, sin mancha y sin contaminación. Jesús fue tentado, pero no pecó. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y es poderoso para socorrernos a nosotros. Y ahí más abajito, el capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, nuestras vidas deben reflejar a Jesús. Es un proceso que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y ese proceso está en llegar a ser como Él. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. La vida cristiana no es más sino relacionarnos con Dios a través de Jesús para imitar a Jesús. ¿Sabes que hemos de seguir sus pisadas? Y en el caso de la tentación podemos ver cómo Él venció, primero porque confió en el Padre, segundo porque conocía la palabra y tercero usó la palabra para defenderse. Y vamos a la segunda parte del texto, capítulo 12 al 25, sobre el ministerio. Recordemos, o en el Evangelio de Juan, capítulo 2 al 4, habla de algunas cosas que hizo Jesús. Por ejemplo, purificó el templo, luego estuvo en las bodas de Caná, luego habló con Nicodemo, en el capítulo 4 habla con la mujer samaritana. Pero si miramos Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, el versículo 3 dice que faltaba el vino.
Y María, la madre de Jesús, le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. Y este texto es muy grande y muy profundo, pero solo quiero tocar que Jesús dijo, aún no ha venido mi hora. No había venido la hora de su ministerio todavía, de darse a conocer su ministerio. Y por eso, aunque los evangelios no están cronológicamente, sucede primero esto en el Evangelio de Juan y luego pasa a Mateo. Y entonces en Mateo vamos a pasar al versículo 12 del capítulo 4. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se abre un tiempo, ahí hay un tiempo, yo no sé cuánto tiempo, no sé si de pronto hermano Íñigo, alguno sabe cuánto tiempo sucedió entre el bautismo, luego la tentación, estaba en el desierto, y de un momento a otro Jesús escuche que Juan está preso. ¿Y qué hizo Jesús? Volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Lo que vemos el texto es que Jesús se enteró de que Juan estaba preso. Juan capítulo 3, versículo 30, Juan mismo, como dice el hermano Miguel la vez pasada, dice, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengue. Era importante que Jesús creciera. Y para crecer Jesús ha pasado primero por el bautismo, segundo ha pasado por las tentaciones, y luego viene a cómo hace su ministerio. Para empezar el ministerio, se ve este texto. Y este ministerio dice que volvió a Galilea y subió de Nazaret a Capernaum. Capernaum es, si ustedes ven las flechas, espero que la estén viendo, es una parte costera, está ahí en el mar de Galilea, ¿verdad? Y llegó allí. Ahora, esta zona era muy productiva, tenía buen comercio. Se dice que eran más o menos 15 municipios, que cada municipio tenía más o menos 200.000 personas, es decir, más o menos 3 millones de personas. Y ese fue a Capernaum. Ahora uno dirá Capernaum, ahí en el mar, ahí en la playita. Seguramente Jesús cambió la ciudad para estar más cerca del mar, pero no, no es cierto. Jesús hizo todos esos cambios simplemente para cumplir las escrituras, para cumplir las escrituras. ¿Y sabe qué es lo importante? Que las escrituras se han cumplido al pie de la letra en todo lo que ha sucedido. En la vida, bueno, en el nacimiento, en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesús, todo se ha cumplido. Y yo creo que no falta más del 5% por cumplirse. Y yo me hago una pregunta. Si se ha cumplido el 95% de las escrituras, ¿no se cumplirá el otro 5%? Estamos esperando al Señor. Estamos esperando que Él venga por su iglesia. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? ¿Serás rechazado por Jesús porque lo ha rechazado? ¿O tú has arrepentido tu vida y te has vuelto a Jesús para ir con Él? En Isaías capítulo 9, a lo que se refiere el texto, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y el texto lo que nos quiere decir es que la humanidad está en sombra de muerte, está en oscuridad, está a punto de morir. Pero esa luz del mundo, ese Jesús, que es la luz del mundo, está aquí en el mundo, él bajó al mundo. Y aquí en ese momento inicia su ministerio. Ahora, al iniciar el ministerio vamos a ver tres cosas importantes. Lo primero que hace Jesús, dice en el 4:17, desde entonces, o sea, una vez que Jesús cumplió las escrituras, porque se cumplieron las escrituras, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué vemos a Jesús? Leyendo los rollos del Antiguo Testamento y predicando tres cosas importantes. La primera, predicar, es proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo fue proclamar el Evangelio, fue llevar el Evangelio a todas las personas, no solo en la sinagoga, sino en muchas otras partes donde lo buscaban y donde le seguían a él. Y él lo que hacía era exponer la palabra de Dios. Pero exponer la palabra de Dios decía algo importante, arrepentidos, arrepentidos. ¿Sabes que ese mensaje que está incluso en el Antiguo Testamento, que está en los Evangelios, que está en los hechos de la iglesia primitiva, es el mismo de hoy? El mensaje no ha cambiado. Proclamamos el Evangelio para hacer que la gente se arrepienta. Hay que arrepentirnos.
pero no es un arrepentimiento emocional, donde yo siento que he pecado y lloro y ya. No, es un arrepentimiento que implica la inteligencia, la emoción y la voluntad. ¿Y por qué no debemos de repetirnos? Porque dice acá, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había descendido, el reino de los cielos había cambiado. Ya no era vivir de las cosas de la ley de la tierra, sino cómo depender de Dios mismo. Y todo esto es el mensaje. Mateo capítulo 3, versículo 7, estamos hablando del mensaje de Juan el Bautista. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a vivir la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista tenía ese mensaje, dos cosas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mire, no dice arrepiéntanse nomás. Dicen arrepiéntense, pero muéstrenlo con acciones. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y para qué? Para escapar de la ira venidera. Querido hermano, vendrá la ira venidera. Vendrá cuando Dios juzgue a los que no le buscaron y perdone y consuele a los que están con él. No sé en qué grupo estés tú, pero la ira de Dios viene porque Dios es justo, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Y hoy te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de rechazar a Jesús, vuelve a Él, vuelve a Él. Está escuchando el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que estamos viendo quiere decir que ese reino se ha acercado. ¿Qué vas a hacer? En Hechos, capítulo 2, Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese texto lo que quiere decir es que tenemos que arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, del pecado. Obviamente tenemos que identificarnos a través del bautismo. Luego, si hay alguien que se ha arrepentido, haya aceptado a Jesucristo, yo le invito a que piense en bautizarse también. Es necesario bautizarnos para identificarnos con la iglesia, ¿verdad? Pero también dice que a través de ese arrepentimiento, Jesús nos perdona los pecados. Dice en una carta que Jesús cogió el acta de decretos que había contra nosotros y la clavó ahí en la cruz. Tus pecados y los míos quedaron clavados en la cruz. Necesitamos creer en el Salvador. Necesitamos arrepentirnos para que sean perdonados los pecados y para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos selle con el sello del Espíritu Santo. Lo primero que hace es que él predica las escrituras. Lo segundo que hace es que él forma un equipo. Forma un equipo. Dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, su padre le siguieron. Mire, yo veo como Jesús acá lo que hace es formar un equipo. Yo creo que Jesús no ha cambiado y quiere seguir formando el equipo. Ahora, para formar un equipo, Él nos llama a ser parte de su equipo. Y yo creo que así como lo hizo con estos pescadores, lo sigue haciendo hoy con nosotros. Y lo hace de varias formas. Primero, Jesús viene a nosotros. El hombre no tiene por sí mismo la capacidad de ir a Jesús. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero Jesús en su amor y en su misericordia viene a nosotros. Jesús en este momento está yendo a tu corazón, a tu mente, y te está diciendo, cambia tu vida. Arrepiéntete, quiero usarte. Y él vio a dos hermanos. ¿Sabes que Jesús desea ganar familias enteras? En este caso llegó a dos hermanos. Y Jesús quiere que cuando nuestras vidas cambien, impactemos a nuestras familias para que cambien. Cuando el Cornelio, el cinturón, cambiaron su vida, dicen, créense en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. No porque venga el paquete incluido, sino porque con nuestro testimonio nuestra familia puede llegar. Querido hermano, Dios quiere ganar a tu familia, que quiere usar a ti, para que tú impactes tu familia, para que tú ores por ellos, para que tú lleves el Evangelio y tu vida sea ganada para Cristo. Jesús desea ganar las familias. Y tercero, lo que vemos es que Jesús llega aunque estemos ocupados. Dice que Simón y Andrés estaban echando las redes en el mar. Luego dice que los otros, Zebedeo y Juan, están en la barca con Zebedeo remendando sus redes, están ocupados. Jesús nos llama aún en medio de nuestro trabajo, aún en medio de nuestros quehaceres diarios, aún hoy en este momento que tú estabas descansando en casa y que estás escuchando este mensaje, Jesús te está llamando. Jesús llega aunque tú estés ocupado, pero fuera que llega el momento que estés ocupado, Jesús quiere transformar tu vida plenamente. Por eso Jesús nos llama a seguirle. Él le dijo que vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí.
Luego también dice el versículo 22, 21, y los llamó, ¿verdad? Jesús nos llama, Jesús te está llamando hoy. ¿Qué vas a responder a Jesús? Jesús llama a que lo sigas, es seguir a Jesús. Y lo otro es que nos invita a seguir un proceso. Por eso dice, venid en pos de mí y os haré pescadores. Mira, a Jesús no le importa lo que eres en este momento. A Jesús no le importa tu pasado. No importa qué tan pecador seas o qué tan bueno seas, no importa. Jesús lo que le importa es que Él quiere cambiar tu vida. Él quiere en este momento tocar tu vida, tocar tu corazón y transformar tu vida, cambiarte a ti y usarte a ti. Jesús no olvida nuestro pasado, pero Jesús nos perdona nuestro pasado y nos invita a seguir un proceso. Y en este caso dice, para ser pescadores de hombres, lo cual quiere decir que Jesús usa nuestro pasado. Esos hombres eran pescadores. Y no dice, mire, ustedes eran pescadores, pero yo quiero que sean ganaderos o que sean granjeros. No, 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 no. Jesús dice, todo lo que tú has hecho en vida, tú lo puedes usar. Tú puedes llegar a las personas con las que trabajas. Tú puedes llegar a las personas con las que te rodean. Y yo te voy a usar para que ganes esas personas. Ellos eran pescadores de hombres. Ellos eran pescadores y los llamamos a ser pescadores de hombres. Estoy asistiendo a un grupo de personal médico y la enseñanza básicamente es que Jesús nos llamó a sanar integralmente, no solo físicamente. Pero ¿sabe que Jesús desea que nos separemos de lo que nos da seguridad? Dice que vio a sus hermanos en el arca concedido que armendaban sus redes y los llamó. Antes había dicho, yo os haré pescadores de hombres, y ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Hay que dejar todo aquello que nos causa seguridad para confiar en el Señor. A veces los cambios nos cuestan, yo sé, porque yo he pasado por muchos cambios. Cuando Dios me permitió llamarme al ministerio, estaba en un trabajo muy bueno con los médicos de Ecopetrol, yo era el que autorizaba y supervisaba de Ecopetrol, y el Señor me llamó al ministerio. Yo no dé un minuto de cambiar el ministerio por ese trabajo. No sé qué cambios quiere el Señor que tú hagas, pero lo único que sé es que esos cambios son para bendición, para fortaleza y para ganar a otras personas. Y lo más importante es obedecer plenamente al llamado. Tanto los dos primeros, Pedro y Andrés, como Zebedeo y Juan, lo que hicieron fue obedecer. Ellos, dejando el instante la barca de su padre, le siguieron. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús en este momento? ¿Estás dispuesto a arrepentirte tu vida y cambiar tu vida? Porque es que esto es un proceso continuo y repetitivo. Mire que primero llamó a Simón y Pedro, luego llamó a Zebedeo y Juan. Dios hace eso. Dios llama a uno y cambia, llama a otro y cambia. Jesús quiere usar a la iglesia para llegar a familias y cambiar esas familias, para que eso sea un proceso continuo y repetitivo. La función por la cual está la iglesia no es más sino para llegar a otras personas y a otras familias, para cambiar vidas. Y por último, el texto nos habla cómo Jesús da sanidad integral. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por dispersas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y yo veo aquí cosas sencillas. Jesús no estaba quieto, Jesús iba en su ministerio. El ministerio es algo activo, es de salirnos a veces de nuestras iglesias, de nuestras casas, e ir a llegar a la gente. Y hacía tres cosas básicamente. Lo primero, dice que enseñaba en las sinagogas. En las sinagogas es como decir hoy en los templos. Luego, ¿qué era lo que hacía? Edificar a las personas que iban allá. Yo pienso que era el discipulado y la instrucción bíblica para el crecimiento del creyente. Pero también dice que predicaba el evangelio del reino. Es decir, yo creo que lo que estaba haciendo era evangelizando. Jesús se centra en dos grandes cosas aquí: en evangelizar a los no creyentes y en fortalecer a los creyentes a los cuales llegan a la sinagoga. Y es la función de la iglesia: salir de sus templos, ir a las casas o a otros lados y evangelizar a los no conversos. Pero también es como edificar a la iglesia, ¿verdad? Y lo tercero que hace Jesús es que estaba sanando. Eso para mí es que llega a las necesidades de las personas, porque dice que sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, tanto que se difundió su fama en toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Quiénes? Los afligidos por enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Luego, yo pienso que Jesús sí quiere una sanidad integral, que vamos a ver ahorita qué es sanidad integral, pero también Jesús quiere que evangelicemos, que edifiquemos a la iglesia y que hagamos obra social, que lleguemos a otras personas que tienen necesidades. ¿Y todo esto para qué? Para que Jesús fuera conocido, porque dice después que se difundió su fama por toda Siria. Y seguían llegando gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado, perdón, por todo. Yo creo que ese esquema no ha cambiado.
La iglesia debe evangelizar, edificar y hacer obra social. ¿Para qué? Para que Jesús sea conocido. Y se logran dos cosas. Primero, que lleguen muchos necesitados a Jesús y que sea Jesús quien los sane. Y segundo, que muchos de esos que se sanan, de esas necesidades que tienen, le sigan a Jesús. El propósito del evangelismo, el propósito de la obra social, es que mucha gente llegue a Jesús y siga a Jesús. No a la iglesia, no a nosotros, sino a Jesús. Y su nombre se extendió. Qué lindo que el nombre de Jesús se ha extendido. Que la gente entienda a Jesús, que conozca la verdad de Jesús. Y Jesús está dispuesto a dar sanidad integral. Vamos a ver aquí en 5 cosas importantes. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Enseñó. ¿Qué es enseñar? Es llevar un conocimiento. ¿Y a dónde se lleva ese conocimiento? Pues a la cabeza. Luego Jesús quiere transformar nuestra mente, quiere transformar nuestros pensamientos, darnos pensamientos para darnos una salud mental. Que renovemos nuestros pensamientos y comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús quiere cambiar los pensamientos de las personas. Así obró con el endemoniado Gadareno, así obró con tantas y tantas personas, y hoy en día también lo hace. Personas que viven mal, que viven una pobreza espiritual total y una pobreza mental, pero Dios los transforma con el Evangelio. Lo segundo que dice es que predicaban el Evangelio, y predicar es anunciar las buenas nuevas de salvación a los inconversos. ¿Para qué? Para darles una sanidad espiritual. Dios quiere sanar espiritualmente al hombre pecador. Por eso murió Jesús. Jesús murió para darnos la salvación. Y esa salvación se logra a través de una salud espiritual. Lo tercero que dice es que sanó toda la enfermedad y está hablando de la sanidad física. Conozco muchos casos de personas que están muy agobiadas físicamente y Dios los ha transformado. El caso de mi sobrina y su esposo, hoy ya están viviendo en un 5º piso. Después de tanta y tanta cirugía, Saulo ya está sin ningún material ni ortopédico, ni el cerclaje, ni nada de eso, y están ya caminando. Dios obra así. ¿Cuántas personas han sido sanas por el poder de Jesucristo? Jesús sana físicamente. Y dice que no solo sanó de enfermedades físicas, sino de toda dolencia en el pueblo. Y yo pienso que cuando habla de toda dolencia, es como Dios obra en la parte emocional de las personas. Personas con depresión, con angustia, con ansiedad, que dejan todas sus cargas en el Señor. El Señor les limpia su corazón, el Señor les da la oportunidad de perdonar en el pasado, de perdonar a personas, y su salud emocional es sanada. El 25 dice, y le siguió mucha gente en Galilea. Muchos le siguieron, alegres, contentos, con gozo, experimentaron el gozo de seguir al Señor, y Jesús los sanó de su parte conductual. Jesús puede transformar a las personas. Lo hizo con el endemoniado Gadareno, un hombre que rompía todo, que nadie podía tenerlo, que nadie podía hablarlo, y llega a Jesús, y Jesús cambia totalmente su vida. Jesús puede sanar mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente y conductualmente. Quiero terminar con Lucas 4:16, donde dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así como cuando bajó en el bautismo, ese espíritu como paloma, ¿verdad? Y lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres espirituales, y darles el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, esas personas con problemas emocionales, con problemas mentales incluso, a pregonar libertad a los cautivos, esas personas que están esclavizadas en la opresión mental, física, por una enfermedad social, oprimidas económicamente, y vista a los ciegos, aquellas personas que no vemos las cosas espirituales, y a poner libertad a los oprimidos, sin importar qué carga la que nos oprime, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús vino para transformar el mundo, no solo en antes de Cristo y después de Cristo. No, Jesús vino para darnos una sanidad integral. Quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestras emociones, quiere cambiar nuestras comunidades, quiere cambiar nuestra actitud, pero ante todo, quiere sacarnos del infierno y llevarnos al cielo. Quiere sacarnos de la condenación y llevarnos a la salvación. ¿Cómo respondes tú a este mensaje en el día de hoy? Jesús venció la tentación por medio de la palabra, por medio de la confianza en Dios. Estamos dispuestos, en medio de la tentación, no a luchar contra ella, sino a conocer la palabra de Dios plenamente para defendernos de los ataques de Satanás. Y estamos como iglesia dispuestos a evangelizar a las personas, a edificar a la iglesia,
hacer obra social para que la gente conozca a Jesús y Jesús sea transformando comunidades enteras. El resumen de texto de Mateo tiene que ver desde Mateo 7, 4 y 7, dice: de entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los Dios se ha acercado es el tema de Mateo, donde esta frase dice 55 veces, porque el propósito de Mateo básicamente es hablar de Jesús como el Mesías. Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, quien nos redime. Jesús vino para redimirnos, para transformar nuestras vidas, para que nos postremos ante Él y podamos ser salvos. Somos redimidos por gracia, por su amor y por su misericordia. Cuando vamos a empezar en 8 días a hablar del Sermón del Monte, vamos a mirar cómo el Espíritu Santo obra y nos da una nueva normalidad y habla del carácter de quien va a vivir en el reino de Dios. Nos habla de las bienaventuranzas y nos habla de nuevos cambios ahí en el Sermón del Monte, que habla de cómo vivir preparados para estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. O sea, está hablando de la nueva normalidad. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y debemos de arrepentirnos y conocer la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, confesamos que somos tentados, pero que a veces nos dejamos caer o por lo que ven nuestros ojos, o por lo que siente nuestro ego, o muchas veces porque pensamos en necesidades nuestras. Pero entendemos que la principal necesidad espiritual es ser fortalecidos contigo, experimentar el gozo de tenerte a ti, para que nuestras mismas conductas sean transformadas por ti y por el glorioso Evangelio. Pero Señor, también vemos cómo es importante trabajar en equipo. Tú lo primero que hiciste fue como un equipo y somos llamados, y tú nos llamas al ministerio, Señor. Permite que igual que estos 4 hombres estemos dispuestos a dejar nuestras redes, no solo las redes sociales, sino aquellas redes que nos esclavizan en las conductas sociales, o a veces en el exceso de trabajo, exceso de carga, Señor. Porque estamos dispuestos a dejar todo esto para seguirte a ti y para glorificarte a ti y para darte a conocer a ti, que la fama tuya sea la que llegue a todos los rincones de nuestro país y del mundo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Gracias, hermano Jorge. Muchas gracias, hermano. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Buenas hermano. noches para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas noches, hermanito. Dios los bendiga a todos. Amén. Hasta luego, se los bendiga. Hermanito. Dios los bendiga, Dios los guarde.